La búsqueda para discernir las diferencias en la composición genética de humanos y chimpancés ha proporcionado información valiosa sobre el complejo viaje evolutivo que ha dado forma a nuestra existencia moderna. Esta búsqueda se ha centrado en gran medida en investigar la distinción genética del 1% mencionada por el usuario. Pero eso no es todo. También profundizaremos en las complejidades de los cambios cerebrales presentes en ambas especies, con la esperanza de iluminar las variaciones sutiles pero sustanciales que nos separan anatómicamente de nuestros parientes vivos más cercanos. Para empezar, el análisis del genoma humano, que representa la totalidad de nuestro material genético, ha dado como resultado el reconocimiento de su composición de aproximadamente 3.000 millones de nucleótidos. Cada nucleótido, fundamental para nuestros procesos biológicos, contribuye a los atributos distintivos que separan a nuestra especie de los chimpancés, que tienen un genoma aproximadamente un 10% más grande que el nuestro. Comprender las complejidades es un requisito previo para comprender plenamente el proceso de evolución. Así, de los 30.000 genes prescritos por el genoma humano, las diferencias en apenas el 1% de estas instrucciones genéticas explican las variaciones físicas, morfológicas y de comportamiento entre los humanos y nuestros parientes primates, los chimpancés. Las diferencias genéticas se manifiestan en varios aspectos de nuestra vida cotidiana, desde la forma en que nuestros cuerpos procesan energía y nutrientes hasta la naturaleza de nuestras características fisiológicas únicas, incluido nuestro cerebro grande y complicado. Es este aspecto el que sigue siendo un punto focal en nuestro examen de la divergencia genética y los cambios cerebrales entre humanos y chimpancés. Genéticamente, se ha identificado que la divergencia del 1% no solo contribuye a la formación de nuestros distintos atributos físicos, sino que también orquesta nuestras habilidades cognitivas más avanzadas y nuestra intrincada neurobiología. Esta revelación puede iluminar profundamente la biología evolutiva que predetermina funciones y comportamientos cognitivos complejos. Profundizando, nuestra investigación sobre la materia gris, el tejido neural que constituye principalmente la corteza cerebral del cerebro, reveló variaciones interesantes. Los cerebros humanos, descritos por una corteza cerebral más grande y una profundidad extendida en regiones particulares, exhiben la capacidad de operaciones cognitivas complejas, como lenguaje sofisticado y pensamiento de alto nivel, más allá del alcance de la cognición de los chimpancés. En el contexto de la gran similitud sugerida por la composición genética, es necesario examinar constantemente los discursos gemelos de divergencia genética y divergencia cerebral. Si esta separación genética del 1% influye directamente en el cerebro humano significativamente más grande y complejo, o si es solo una disparidad en la regulación genética, es una saga continua en biología. Para aclarar más, a medida que analizamos la conducción de varios genes en el desarrollo del cerebro humano y de chimpancé, encontramos modificaciones epigenéticas complejas. Estas modificaciones no alteran la secuencia genética, sino que regulan el proceso de uso de genes, dando forma a atributos morfológicos y funcionales distintivos que distinguen a los cerebros humanos de los cerebros de chimpancés. Un elemento central de este examen es el reciente descubrimiento del gen conocido como SRGAP2. Este gen, presente tanto en humanos como en chimpancés, ha sido reconocido como fundamental en la expansión de la neocorteza humana, la parte externa del cerebro que maneja funciones cognitivas de alto orden. Esta expansión estuvo acompañada de varios eventos de duplicación en el linaje humano, lo que resultó en diferencias en la estructura y función precisas entre los neocórtex humanos y chimpancés. Distinguir los rasgos específicos que hacen que la cognición humana sea más avanzada que la de los chimpancés sigue siendo un desafío continuo. Sin embargo, tenemos como objetivo destacar los hallazgos de la ciencia cognitiva sobre las características humanas únicas, como la capacidad de inferir los estados mentales de los demás, también conocida como teoría de la mente, y compartir la intencionalidad en la acción, que muestran algunas características distintivas para el ser humano. Evolución centrada en el general. La distinción genética apunta al extenso viaje de transformación que sufrieron tanto los humanos como los chimpancés desde nuestro último ancestro común, lo que indica los cursos que estas especies han tomado en caminos evolutivos separados. Nuestra investigación continua tiene como objetivo explorar y comprender estos cambios vitales para contribuir a hacernos humanos. El código genético dentro de los cromosomas humanos y de chimpancé codifica aproximadamente 20.000 y 23.000 genes codificadores de proteínas, respectivamente. La similitud en estos números podría sugerir que las diferencias fenotípicas observadas se originan en otros factores, como la regulación genética o la expresión de proteínas. Una de las diferencias significativas es el grado de fusión cromosómica que se ha producido en los humanos. Nuestro segundo y tercer cromosoma son fusiones de cromosomas más pequeños y ancestrales que se encuentran en los grandes simios, incluidos los chimpancés. Este hecho por sí solo es un caso convincente para la relación entre humanos y chimpancés, ya que demuestra directamente la continuidad evolutiva. Una diferencia clave adicional gira en torno al cromosoma Y, responsable de la determinación del sexo masculino.
tanto en humanos como en chimpancés, el tamaño y el número de genes del cromosoma, y se reducen en relación con el cromosoma X. Sin embargo, el grado de reducción y la identidad de los genes retenidos son marcadamente diferentes, lo que refleja otra divergencia entre las especies. Incluso las mitocondrias, que contienen su genoma único y desempeñan un papel vital en la producción de energía y la señalización celular, muestran diferencias interesantes. Aunque los genomas mitocondriales humanos y de chimpancés se parecen en gran medida entre sí, existen suficientes variaciones para proporcionar una distinción genética clara entre las dos especies. A pesar de estas disparidades genéticas, es esencial recordar que los humanos y los chimpancés comparten un ancestro común y tienen más similitudes genéticas que diferencias. Nuestra divergencia con nuestros parientes primates no es simplemente un testimonio de la acumulación de mutaciones genéticas, sino también de los cambios regulatorios que esculpieron las instrucciones genéticas en la formidable existencia que somos hoy. Ahora vienen los cambios genéticos. Son más numerosos en los humanos que en los chimpancés, lo que caracteriza un modo de control genético completamente diferente. Las maniobras elegantes de estos interruptores podrían delinear características humanas más distintivas y proporcionar pistas sobre algunos de nuestros rasgos anatómicos y de comportamiento únicos. Muchos biólogos evolutivos creen que los cambios genéticos, a menudo concurrentes con cambios en el paisaje ambiental y los estilos de vida, desencadenaron la rápida expansión del cerebro humano. Naturalmente, surge la siguiente pregunta: ¿existen también las llamadas regiones aceleradas humanas en los chimpancés, y las marcadas diferencias genéticas podrían contribuir al tamaño del cerebro, y a las diferencias funcionales entre las dos especies? La investigación genética también ha descubierto alteraciones en genes del desarrollo particulares, en particular HIAL2 y el factor de transcripción PAX6, que afectan cada vez más la regulación de genes implicados en la dirección del tamaño y la organización del cerebro. Los cambios en el control de estos genes pueden explicar en parte el impresionante aumento del tamaño del cerebro, y la organización mejorada que caracteriza al cerebro humano. A pesar de transformaciones genéticas tan notables, es importante señalar una buena cantidad de parecido en la expresión genética que existe entre las dos especies. Estos aspectos comunes de la regulación y expresión genética, como los que involucran a la insulina, por ejemplo, brindan información crítica sobre los rasgos fisiológicos compartidos y subrayan nuestros estrechos vínculos biológicos. A medida que profundizamos nuestra indulgencia con estas disparidades genéticas, también recordamos las profundas realidades implicativas que incorporan. La singularidad humana, a pesar de su proclamada supremacía, tiene su origen fundamentalmente arraigado en nuestros parientes chimpancés. La historia que determinaron estas diferencias es de ascendencia compartida y transformación adaptativa elaborada. Realmente cautivador, ¿no? A partir de la relativa simplicidad de los ingredientes genéticos en humanos y chimpancés, surge una aparente dicotomía en la dieta. La variación impulsada por mutaciones a lo largo de la línea de TAS2R38 en el linaje de chimpancés que codifica proteínas receptoras del gusto dicta un comportamiento dietético general menos selectivo, mientras que la mutación humana exhibe distintos patrones de preferencia y evitación. La adaptación genética también se manifiesta brevemente en los genes receptores olfativos, desempeñando un papel funcional en el proceso de detección de una variedad de olores y sabores. El análisis muestra una disminución en el número de genes de receptores olfativos funcionales en humanos en comparación con los chimpancés, lo que significa una menor dependencia del sentido del olfato y una mejora de otras modalidades sensoriales. Es fascinante observar que varios cambios genéticos, que ayudaron e incitaron al proceso de evolución humana, echaron raíces en un lapso evolutivo notablemente corto. Sin embargo, hay otros rasgos genéticos profundamente arraigados en el genoma, que insinúan el arco de transformación más amplio que dio forma a nuestra especie a lo largo de millones de años. A medida que atravesamos una amplia gama de diferencias genéticas, es crucial determinar cómo las mutaciones individuales, las inserciones de genes y las eliminaciones se han entretejido en el intrincado tejido de la evolución del genoma humano. Después de todo, tales modificaciones han hecho que genes distintivamente humanos lleven a cabo funciones exclusivamente humanas. Curiosamente, ciertos genes críticos para nuestra existencia actual han evolucionado bajo la llamada selección positiva, lo que significa rasgos genéticos que han impulsado a una población hacia una mayor aptitud física. El patrón de evolución molecular de estos genes es la evidencia que revela las huellas genómicas dejadas por los procesos de selección natural que actúan sobre ellos. Si estos interruptores genéticos ejecutan una forma de comando de arriba hacia abajo, dictando características humanas específicas, o simplemente afinar las redes genéticas existentes, dirigiendo la escultura de características humanas más distintivas, sigue siendo una cuestión abierta, aún por resolver. Dada la amplia escala y las complejidades del genoma humano, mirar dentro de él ha sido como desbloquear un vasto rompecabezas repartido en miles de millones de piezas. Además, este esfuerzo también debe investigar la naturaleza de las familias multigénicas, conjuntos de genes con secuencias similares que ayudan a discernir mejor las complejidades de la diversidad de especies.
Explorar su evolución pretende dilucidar los fundamentos genéticos que han sancionado a la especie humana a evolucionar infatigablemente dentro de varios nichos ecológicos. La comprensión de los elementos genéticos tanto compartidos como distintivos en humanos y chimpancés no se trata simplemente de resaltar diferencias genéticas menores. Con extraordinaria claridad, estas revelaciones nos impulsan a abrazar el concepto de unidad en la diversidad, ampliando así nuestra definición de humanidad caracterizada no por la exclusividad sino por el patrimonio compartido. Si bien la separación genética entre humanos y chimpancés representa una distinción macroscópica, son los innumerables detalles microscópicos y la letra pequeña dentro del genoma humano los que nos brindan una comprensión integral de la narrativa genética integral del ser humano. Estos detalles nos han acercado a resolver el esquivo rompecabezas de la evolución humana, desentrañando sus enigmas una secuencia genética a la vez. Es clave reconocer que comparaciones genéticas tan profundas no son definitivas. Nuestro estudio de la saga genética humano-chimpancé está lejos de terminar. Investigaciones adicionales y análisis más completos significan que aún podemos desentrañar más pepitas genéticas que sustentan algunas de las facetas más intrigantes de nuestra historia evolutiva. La profundidad de estas diferencias no implica ni respalda la superioridad de una especie sobre la otra. En cambio, validan fundamentalmente la riqueza, la diversidad y las complejidades evolutivas que han abierto el camino para la supervivencia, y el éxito tanto de los humanos como de los chimpancés en sus respectivos entornos. En el contexto de los contrastes y puntos en común genéticos, nos enfrentamos a una realidad que conlleva profundas implicaciones. El abismo entre humanos y chimpancés, a pesar de su proximidad genética, emerge como un continuo de transiciones evolutivas, fomentando una mayor apreciación y reconocimiento de toda la vida en la Tierra. Al final, cerrar la brecha de conocimiento entre las diferencias genéticas, anatómicas y de comportamiento entre nosotros y nuestros parientes primates subraya la realidad de nuestro universo compartido, nuestro hogar compartido original y nuestros orígenes compartidos. Nos da el imperativo de apreciar, respetar y preservar la diversidad de vida, genética o de otro tipo, de la que tenemos el privilegio de ser parte y convivir con la Tierra. Si le ha gustado, dé like y suscríbase.